Hola, soy Américo Guerra, líder de la comunidad de Data Science for Business. Desde hace algunos años venimos democratizando el uso de la ciencia de datos y la inteligencia artificial y hemos crecido mucho. Solo este año, el 2024, nuestra comunidad ya cuenta con 4 eventos realizados previos a la celebración del Open Data Day. Desde una inducción de herramientas para usar aplicaciones de inteligencia artificial hasta ejercicios estadísticos y de machine learning. El Día de los Datos Abiertos se celebra en todo el mundo. En realidad no es un día, es un mes, todo el mes de marzo, principalmente la primera semana de marzo. Antes de hacer una introducción a nuestra invitada, le agradecemos por acompañarnos y le damos la bienvenida a Maruska. Hola Maruska, ¿cómo estás? Hola Américo, ¿cómo estás? Encantadísima de estar con ustedes hoy. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti, Maruska. No sé si te contamos, pero vinimos unos meses al norte del país por un proyecto de datos. El proyecto creció y ya pasaron 12 meses, ya estamos todo un año por acá. Así que voy a hacerte la introducción, Maruska. Maruska, ex secretaria de Gobierno y Transformación Digital del Perú, mentora en el Desafío Mundial de Mujeres en Tecnología para la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, de la ONU. ¿Quién no conoce a Maruska Chocobar en el mundo digital? Ha impulsado el avance de Perú en los indicadores internacionales de digitalización. En su gestión se promulgó la ley de gobierno digital. Se ha publicado el estudio de gobierno digital en el Perú por la OCDE, una de las organizaciones más importantes del mundo. La creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital y del Marco de Confianza Digital y la Política Nacional de Transformación Digital, entre otras medallas. Maruska, ¿te incomoda ser conocida y reconocida por todas estas medallas? No es usual que se reconozca un liderazgo así. Bueno, en realidad, Américo, yo creo que eh, cada paso que ha dado el país en temas digitales eh, se atribuye o se debe atribuir no solamente al trabajo que pude haber liderado estos años en la Secretaría, sino también a todo un equipo detrás muy, muy comprometido, que a pesar de las dificultades, porque hemos vivido dificultades fuertes, ¿no? Como país, en el mundo, la pandemia, en fin, siempre ha llevado adelante este gran propósito de poner la tecnología al servicio de la ciudadanía. Entonces, cuando hay alguna mención a mi trabajo o al liderazgo, siempre salgo con este gran espíritu de equipo, ¿no? Y en realidad las entidades públicas, las empresas privadas, toda una comunidad como la que manejas tú, ¿no? La gente se ha comprometido mucho estos últimos años y creo yo que entonces lo que yo pueda recibir de alguna mención positiva, bueno, va para todas las personas que siempre han creído que efectivamente se puede lograr esto en nuestro país. Sí, mira, te cuento, por el trabajo de mi viejito, digamos, desde niño he podido conocer y vivir en diferentes ciudades del Perú y siempre admiré la comida, digamos, que uno comienza a probar diferentes cosas, diferentes insumos, y la verdad que no se le daba mucha importancia a los ingredientes ni a las personas que lo preparaban. Hasta que llegó un señor, Gastón Acurio, sentó las bases y nos enseñó que siempre fuimos y seremos una potencia gastronómica. ¿Sientes tú que has sentado las bases para hacer brillar al país en temas digitales? Yo creo que sí, no necesariamente yo como persona, sino como te digo, como un equipo de trabajo comprometido, comprometido y además con esa gran visión, ¿no? Con ese gran propósito. Yo creo que hoy el Perú tiene bases muy sólidas y probablemente, mira, ahora al mediodía conversaba con un equipo de una banca multilateral que está mirando al Perú para poder avanzar en cuanto al apoyo en proyectos de tecnologías digitales, inteligencia artificial, y la mirada de afuera hacia el Perú es muy, muy buena. Entonces, tenemos 6 normas con rango de ley, yo siempre menciono 5 y quiero sumar la última a propósito del último reglamento que se acaba de aprobar, que fue trabajado durante varios años con el equipo de defensa. Está la ley de gobierno digital, como bien comentas, la ley del sistema de transformación digital, la ley de confianza digital, la inteligencia artificial, la innovación y la de ciberdefensa. Entonces tú tienes
como una gobernanza que se soporta en normas con rango de ley, tienes una gobernanza que se soporta a nivel estratégico en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y tienes una gobernanza ejecutora porque las entidades públicas han tomado decisiones, han realizado inversiones, y más o menos algunas pruebas y errores, creo que hemos construido algo que hoy nos posiciona a nivel internacional. Américo, como tú has visto, los últimos resultados han sido bastante favorables para el Perú. Sí, mira, la verdad, yo he trabajado muchos años en tecnología, siempre me he ganado la vida leyendo datos, pero los datos, al igual que los ingredientes y los insumos, siempre estaban ahí. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Los datos, específicamente los datos abiertos, cobran una importancia increíble, la verdad. Yo me he quedado sorprendido ver reuniones anuales, 500 personas, 30 países, hablando, intercambiando experiencias sobre datos abiertos. Inclusive hay rankings internacionales, como lo mencionas, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ves el impacto de los datos abiertos en Perú o en el mundo? Cuéntanos un poco. Bien, yo creo que en primer lugar, Américo, hemos ido tomando conciencia poco a poco, pero de manera bastante estratégica, o sea, en altos niveles, ¿no? De toma de decisiones, que los datos son activos estratégicos de las organizaciones privadas, de las organizaciones públicas, porque sin datos no podemos tomar decisiones, ¿no? Sobre la base de datos tenemos que tomar decisiones de intervención pública o de despliegue de estrategias comerciales privadas. Entonces, esto es número uno, no hemos tomado conciencia que el dato es esto que se venía diciendo, el petróleo, el petróleo, el petróleo, pero hoy sí efectivamente reconozco que los datos son importantes en mi organización. Esto prepandemia y durante la pandemia. Eh, Además de esto, se han sumado una serie de movimientos, el que lideras tú, por ejemplo, otros movimientos donde las mujeres también participamos mucho más en el tema de datos. Aquí está conectado, estaba saludando por ahí a una persona que está conectado, Mirta, que dirige también este tipo de esfuerzos. Y estos movimientos comienzan a poner en valor los datos y comienzan a poner en valor con eventos, con organizaciones también de reflexión alrededor de la toma de decisiones basadas en datos. Pero como bien dices tú, algo está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué ahora más que antes? Queremos sumarle, por ejemplo, a los datos en general, los datos abiertos. Y yo creería, y adelantándome un poco quizá a lo que vamos a seguir conversando, pero yo creería que el futuro son los datos abiertos, es decir, la alta disponibilidad de información en formatos reutilizables para que todas las personas, emprendedores, no puedan consumir. ¿Qué es lo que está pasando? Es el fenómeno de la inteligencia artificial, Américo. Porque el petróleo de la inteligencia artificial son los datos. Y en realidad, a medida que nosotros vamos considerando el dato como activo estratégico para entrenar esos algoritmos que puedan hacer que mi compañía avance o que mi servicio público mejore, creería que estamos en una muy buena etapa para seguir reconociendo y fortalecer nuestras estrategias de gobierno de datos internas a nivel de la organización o del Estado, pero al mismo tiempo también seguir en la apertura de datos y en la alimentación y utilización de inteligencia artificial sobre la base de datos abiertos. Sí, efectivamente, mira, hay algunos temas, digamos, desde nuestro lado, que nos hemos metido a la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Perú, hemos analizado algunos temas de importancia en esos momentos, como el tema del COVID en su momento, el tema del dengue también en su momento. Hace poco del primer inmueble de Fonavi, del cáncer, increíble, el tema del cáncer, todas las cosas que se pueden ver, estudiar. El cáncer siempre nos pega a todos de un lado o de otro. Y lo último, el tema de las pensiones. O sea, impresionante. Uno se baja el archivo de las pensiones de la ONP, mira el promedio, 500, 600 soles por mes, y dice, ¡asu! O sea, increíble, increíble, y por supuesto vienen y se sueltan ideas, y uno quiere aportar, y seguramente, digamos, se van a ir poniendo más temas. Ah, el de Ventanilla, recuerdo el caso de Ventanilla, de los temas de seguridad ciudadana. Impresionante, Seguridad, los mira, días, las horas. Américo, ahí yo te podría comentar que quizá muchas de las personas que están conectadas hoy conocen bien en detalle qué son los datos y qué son los datos abiertos, ¿verdad? Sin embargo, creo que siempre vale la pena poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hace mucho tiempo un laboratorio que entraba al Perú con una fuerza
muy grande para poder invertir en cómo solucionar ciertos problemas de salud público, ¿no? O sea, de salud pública, porque tenemos que entender cuáles son las enfermedades que prevalecen en cada país. Entonces, el acercamiento que tuvimos con este laboratorio fue precisamente por datos abiertos. ¿Qué necesitaban? Que se publicara la historia clínica, ¿no? Entonces, claro, cuando, si todos escuchamos, decimos, vamos a publicar la historia clínica, o sea, la gente se volvió loca, ¿no? La ley de protección de datos, ¿cómo es posible? ¿Qué estamos hablando? Pero en realidad es publicar la historia clínica de manera anonimizada. ¿Por qué es importante esto? Porque así como determinábamos en el COVID, ¿no? La lista de dónde estaban las personas contagiadas, las personas fallecidas, las personas vacunadas, es lo mismo hoy poder determinar si el Perú, ¿no? El Perú, dependiendo de la demografía, edades, en fin, sufre de diabetes o sufre de cáncer, como bien comentas tú, cuál es la prevalencia de tales o cuáles enfermedades. Eso puede permitir que la industria en salud peruana e internacional pudiera determinar algunas intervenciones en favor de la ciudadanía para prevenir ciertas enfermedades que vienen en tendencia creciente o para mitigar algunos efectos de algunas enfermedades que se establecen en la población. Así como salud, hay varias cosas, ¿no? O sea, como comentabas tú, el tema de pensiones. Y mira que estamos hablando de datos abiertos, que son la base para poder armar y estructurar una serie de líneas de base, cómo tú mueves la curva o mueves la aguja en determinadas intervenciones. La anemia es una de ellas. Imagínate un gran ¿no? dashboard pensando en que el Perú puede ir aplicando a los objetivos de desarrollo sostenible y esto se hace sobre la base de datos abiertos. Por eso es tan importante el tema de datos abiertos. Y de verdad que debería ser una política permanente de las organizaciones privadas y también del sector público, que de hecho se ha venido impulsando en los últimos años. Ese es buen punto, ¿no? Una vez tocado el tema de las pensiones de la ONP, surge la pregunta, ¿y las AFP? Y viene el tema privado, ¿no? ¿Qué crees que, digamos, nos falta para mover a las empresas privadas a que se atrevan a mostrar, digamos, algo de sus datos sin comprometer su tema comercial, por supuesto, ¿no? Un ejemplo, digamos, yo vengo de las canteras de telecomunicaciones y el regulador nos exigía mucho publicar en su plataforma. Entonces, hay cosas que ya están ahí. De repente lo que hay que hacer es abrirlo, nada más. Abrirlo me refiero, no decir el plan tal tiene 100 clientes, sino poner algunas características de los 100 clientes y con eso poder tener pues, algunos análisis que puedan servir. Por supuesto, siempre respetando el tema de anonimización y todo lo que conocemos. Entonces, ¿qué crees que le falta para mover un poco al mundo privado a que se anime? Bueno, en primer lugar creo que es importante comentar que el decreto Supremo 157 del 2021, que reglamenta el Sistema Nacional de Transformación Digital, le otorga un rol al sector privado con respecto a los datos abiertos, ¿no? O sea, es decir, el sector privado puede participar dentro del sistema publicando datos, es decir, datos abiertos. Entonces, número uno, la regulación ya impulsa esta decisión del sector privado de publicar. Nos falta, yo creería, esta conciencia de poder tener múltiples miradas y perspectivas. ¿Por qué? Porque cuando yo publico estadísticas producidas, ¿me entiendes? Entonces yo tengo una única mirada, la mirada de quien publica las estadísticas. ¿No? O sea, yo puedo publicar de un cubo una mirada que es la que a Su mí me análisis, interesa. digamos. Claro, Su es análisis. mi mirada, yo Exacto. miro de un lado, yo quiero mirar si es que es por edad, si es que es por, ¿no? Algún tipo de análisis que me interesa a mí publicar, porque es mi estudio. Sin embargo, cuando tenemos datos abiertos, el cielo es el límite, porque tienen muchísimas personas descargándose ese dataset, ¿no? Ese, vamos a decir, ¿no? Como ese Excel o ese, ¿no? Ese El archivo que me archivo. permite, ¿no? Este archivo que me permite, de alguna manera, meterlo en mi modelo y publicar mi mirada, la mirada de Américo, la mirada de, no sé, Luna, la mirada de Andrés. Entonces son miradas diferentes, público-privadas, pero que permiten múltiples formas de resolver algún problema público, si así lo fuera, o de intervenir para impulsar determinada política, ¿no? O sea, en realidad, eso es lo que falta, comprender por qué
las estadísticas son importantes, pero más importantes también puede ser el publicar para que cada uno tenga su propia estadística, su propia mirada, ¿no? Creo que eso nos enriquecería también mucho en el debate y en la toma de decisiones. Sí, interesante, la verdad, porque, digamos, normalmente he buscado información en otros países sobre las empresas privadas y cómo entran a datos abiertos, y por lo que he visto, normalmente los primeros que entran son telecomunicaciones para ver un tema de, por dónde hay tráfico caminante, digamos, el tráfico de las personas, ¿sí? Que para ellos es sencillo tenerlo, y además no impactaría mucho en su tema comercial, ¿no? Pero, y luego se suma ya, normalmente lo que he visto es telecomunicaciones y banca, y de ahí arranca, pero sí entiendo lo que nos estás contando. Eh, Maruja, ¿qué le recomendarías a una persona cercana a ti para que aproveche los datos abiertos? Porque, digamos, los datos abiertos se conocían ya hace unos años atrás, pero ahora están en trending topic, ¿no? De acuerdo, primero creo que podríamos comenzar teniendo curiosidad, ¿no? Estamos en una charla, aquí en una entrevista, podríamos visitar la plataforma de datos abiertos, mirar o buscar el último informe de la OCDE con respecto a datos abiertos. La Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos vigila mucho el avance de los países en datos abiertos, porque los datos abiertos son también, ¿no?, un símbolo importante de transparencia del lado del sector público. O sea, es obligatorio publicar los datos, toda la información del Estado es pública, salvo alguna reservada o de seguridad nacional, y claro, con la protección, como comentábamos, de datos. Entonces, primero, tener la curiosidad. Segundo, dar este paso de investigar en qué, o sea, en mi área, vamos a pensar que yo estoy en la industria farmacéutica o la industria de salud en general, o estoy en la industria minera, o estoy en la industria, no sé, del retail, algo comercial. O también, o estoy en el sector público, ¿no? Entonces, identificar dentro de mi área qué es aquello en lo que me puedan ayudar los datos Claro. abiertos, El tema de ¿verdad? interés, digamos. Por supuesto, ¿no? O sea, tiene que apuntar a algo que yo esté buscando. Yo te voy a decir, por ejemplo, ahorita, ¿no?, un ejemplo de cuál es mi propósito, ¿no? Mi propósito como profesional, lo que vengo haciendo todo este tiempo, hace muchos años, inclusive antes de estar en la secretaría, y es cómo la tecnología puede lograr transformar la vida de alguien, ¿no? Es decir, con la tecnología puedo tener acceso a ciertas oportunidades de acceso a la educación superior, o puedo tener oportunidades de mejorar mi desempeño, como es ahora con la inteligencia artificial generativa, o puedo simplemente comunicarme, entretenerme, como lo impulsa la Política Nacional de Transformación Digital. Pero hay un tema más importante todavía detrás, y es la protección de los niños, niñas y adolescentes en Internet. Entonces, ¿para qué me sirven los datos abiertos? Para publicar, por ejemplo, entender cómo viene este crecimiento de la amenaza del grooming, por ejemplo, en el Perú, y por regiones, y por, ¿no? Y que existe una región donde haya más incidencia de grooming o de ciberbullying o estos riesgos, entonces ahí intervenir. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo un propósito y los datos abiertos me pueden permitir dar esta información, mirar de una manera diferente, para poder intervenir positivamente o influir en hacer incidencia en política pública para ello. Eso es lo que te O puedo sea, comentar. identificar el tema de interés de cada persona, y ahí es donde se va a profundizar. Está muy bueno, Así es está muy correcto. bueno. Eh, Mira, la siguiente pregunta tiene que ver, yo recuerdo hace casi un año, las predicciones de Bill Gates sobre inteligencia artificial, que decía, serán tan impactantes como la creación de Internet. Entonces, uno leía eso y decía, este pata, pues, que se está alucinando, ¿no? Pero el 2023 vimos una disrupción increíble, principalmente en la parte de lo que se denomina inteligencia artificial generativa, de texto a texto y de texto a imagen. Brutal, brutal. Y además estábamos hablando del 2023 de la masificación del uso. Es algo, digamos, que cuando uno se mete a un área técnica, claro, uno se siente bien bacán porque maneja un tema que nadie más maneja, pero cuando se comienza a masificar, estamos hablando del uso, ¿no? A mí siempre me gusta el caso del auto. Uno puede manejar autos sin ser mecánico, bueno, y ser un heavy user del manejo de los autos, pero no necesariamente tiene que ser conocer de mecánica.
Entonces, en ese momento estuvimos el 2023 con inteligencia artificial generativa. Eh, y este año 2024, hasta los que más conocían de las tendencias se están equivocando porque dijeron, durante todo el 2024 va a haber de texto a video. Todo el tema del video debe explosionar este año, ¿no? Más o menos eso es lo que decían. Y estábamos febrero y ya comenzaron a salir cosas increíbles con el video. Entonces ahí viene la siguiente pregunta, y sobre el impacto de la inteligencia artificial en Perú y en el mundo, digamos, desde tu mirada, eh, ¿qué es lo que ves? Porque así como los datos se han puesto de una relevancia increíble, digamos, la inteligencia artificial que sonaba chino mandarín para unos especialistas, ahora pues se está convirtiendo en que su uso tiene que ser adoptado, ya no si a alguien le gusta o no le gusta, tiene que ser adoptado. ¿Qué nos puedes contar? Ahí te podría hacer dos comentarios. Y me parece que sí, efectivamente, no le vamos a acertar, creo yo, a las predicciones sobre la inteligencia artificial generativa en general, porque la velocidad del cambio va a superar la capacidad que tenemos de predecir o de realizar estudios para ello, creería. De hecho, se está demostrando eso en estos momentos. Hay un estudio de McKinsey que hace poco presenté ¿no? un análisis sobre este tema en una audiencia donde el interés era cómo buscamos la rentabilidad empresarial con el uso de aplicaciones de inteligencia artificial generativa en mi equipo de trabajo. Entonces, una de las cosas importantes de este estudio, primero es que ya existen grandes compañías y digamos que hasta medianas empresas que están comenzando a realizar estas capacitaciones de inteligencia artificial generativa en todo tipo de texto, de video, no en general, porque los sectores que mayor impacto están teniendo es marketing y ventas. ¿Qué empresa no necesita tener marketing y ventas? Desarrollo de nuevos servicios y nuevos productos, las operaciones en cuanto a los servicios, también el área de recursos humanos, cómo es que mejoro esta expectativa que tienen las personas de desarrollo, ¿no? Del desarrollo de personas dentro de la misma organización, el crecimiento profesional, cuál es el siguiente nivel en la organización y qué tengo que hacer para conseguirlo, ¿no? Entonces, primer aspecto es cómo estamos utilizando las inteligencias artificiales generativas para capacitar a mi propio equipo, de forma que estas grandes áreas que están relacionadas con la rentabilidad empresarial, pues se comienzan a potenciar. Pero lo otro, que también es importante ahí, Américo, es tener en cuenta que también existen ciertos riesgos relacionados con la inteligencia artificial generativa que cada vez de los que cada vez tenemos mayor conciencia, y son, por ejemplo, la imprecisión, o sea, la velocidad de avance o de generación de aplicaciones hoy también hace que exista mayor imprecisión que necesita obligatoriamente una validación del lado de quien usa la aplicación, ¿no? El otro tema es la ciberseguridad y cómo es que se puede ahorita que comentaste lo de videos, ¿no? Poniendo cada vez más fuerte este tema del deepfake o aquellas utilizaciones o suplantaciones de identidad, voz, audio, ¿no? En general con inteligencia artificial. Y finalmente, la gran preocupación, ¿no? La tercera gran preocupación es la infracción a la propiedad intelectual, ¿no? Que son estos tres riesgos, la imprecisión, la ciberseguridad o la infracción a la propiedad intelectual, que, si bien es cierto, están ahí presentes, mitigan un poco, o sea, hacen que ¿no? quien esté avanzando mire, pero no detiene el aprovechamiento de estas aplicaciones en favor de la rentabilidad empresarial, de la mejora, de la productividad, y también esto se aplica al sector público, ¿no? Entonces, yo creería, Américo, que tenemos que estar en esa ruta y creo que los datos abiertos son una gran fuente para poder aprovechar mejor la inteligencia artificial generativa. Y mira, yo te tengo que confesar de que, digamos, uso ChatGPT principalmente cuando tengo un tema que no conozco y le digo, eh, cuéntame y hazme un resumen ejecutivo de tal tema, ¿no? Entonces, y eso, digamos, uno puede decir, pero también lo puedes hacer en Google para ver de qué se trata, pero no, o sea, le puedes pedir que te haga un resumen de un libro ejecutivo, de un libro, de, de un artículo largo, y ya
poniéndolo en temas personales, ¿ya? Te decía que estábamos acá por el norte, mi viejito está en Lima, mi mamá me llama una vez y me dice, tu papá le ha salido una herida por la espalda, no sé. Entonces le digo, mándame una foto. ¿Y sabes lo que hice cuando le salió la funcionalidad a ChatGPT de que podía ver imágenes? Le mandé la foto a ChatGPT y le digo, oye, cuéntame qué es lo que ves aquí, ¿no? Como, y uno le pone un rol, ¿no? Como especialista en medicina humana, en heridas, no sé qué. Y ChatGPT me responde y me dice, por el color, por el tamaño y por la ubicación, se trata de una herida conocida como escara. Y está en la fase uno de 4 fases. Es bueno que de una vez lo vea un médico. Entonces, la llamo a mi mamá y le digo, oye, llama al doctor mañana mismo y que vaya un doctor y que lo vea. Y yo le digo, pues no, le pregunté a ChatGPT, le digo así, ¿no? Entonces mi mamá me llama después que ya lo vi el doctor todo y me dice, oye, dime, ¿ChatGPT es un doctor? Porque sí me ha dicho que sí es una escala el doctor. Entonces, le puedes mandar, o sea, increíble, o sea, un tema personal, te estoy contando, y que, digamos, con una foto, increíble, la verdad. Sí, y mira, Américo, absolutamente poderosa es la inteligencia artificial generativa, mucho más todavía si queremos procesar, y eso se va a perfeccionar más todavía. O sea, esto va a llegar a niveles extraordinarios. Eh, pero siempre tenemos que tener esta reflexión de cuántas inteligencias artificiales yo podría manejar para realmente tener cierta información validada, ¿no? Y también tener siempre en cuenta que el componente final, o sea, la cereza del pastel somos los seres humanos, ¿no? O sea, ¿cómo coges tú esta información que te da cierta sensación, ¿no? Porque ChatGPT no es el doctor, pero te da cierta información que te lleva a actuar ante una preocupación, ¿no? Entonces, así, de esta manera, creería yo que las inteligencias artificiales generativas, pensando en que esta cereza del pastel siempre vamos a ser los seres humanos, puede colaborar mucho en general con la sociedad. Si nosotros volvemos a relacionar la inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial en general con los datos abiertos, podríamos comenzar a pensar en nuestros propios chat GPTs o cualquier nombre de IA generativa que querramos y comenzar a entrenarla en aquello que nos interesa. Y los datos abiertos son fundamentales para esto, ¿no? Hace un tiempo, probablemente un poco más de 2 años, cuando teníamos esta preocupación de por dónde vienen las líneas, ¿no? Las líneas de los buses, por dónde vienen las líneas. Una startup quería lanzar una aplicación para que la persona supiera dónde viene la línea y si ya se le pasó la combi, por ejemplo, ¿no? Pero esa información no estaba en datos abiertos. Entonces solicitaron, porque se puede solicitar, en realidad las entidades públicas deberían abrir sin solicitud, pero bueno, como no todas las entidades públicas siempre están atentos de qué es lo que necesita la ciudadanía, que ese es un gran reto de los datos abiertos, ¿no? Entender qué es aquello que les sirve, les genera valor a la ciudadanía. Entonces se abrieron esos datos y de verdad la aplicación comenzó a funcionar muy bien en cuanto a eh, por dónde venían las rutas. De la misma forma, la información que comentaste sobre la delincuencia. Yo me acuerdo que ustedes, ¿no? En la comunidad que tú lideras, postearon una información que había generado alguien que llevó un curso con ustedes. No me acuerdo que tenían insignias, ¿no? Hace un tiempo. Y una persona dijo, oye, los miércoles en tal lugar hay más probabilidades de que te asalten, ¿no? Entonces yo dije, ¿de dónde sacaron esos datos? Claro, ok, eso potenciado con inteligencia artificial, pues nos va a permitir predecir eso y mucho más, ¿no? Ya hablando de, mañana es el Día Internacional de la Mujer, así que hablando, por ejemplo, de prevención de acoso o de violencia contra las mujeres, creo que tenemos una ruta larga por seguir en ese lado. Sí, sí, buenísimo. Sí, sí recuerdo el caso de Ventanilla, porque digamos, si una municipalidad lo disponibiliza, quiere decir que muchas otras lo podrían hacer. Entonces, imaginémonos eso, esos datos, ese volumen, tendríamos muchas cosas pues por estudiar, ¿no? Por analizar. De acuerdo, de Eh, acuerdo. y digamos, ahora te, te voy a leer algo o contar una coincidencia de Vilchi Marzo. ¿Lo conoces? ¿Lo has escuchado a Vilchi Marzo?
Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Va a estar dentro de poco en un evento. Exactamente. Es top 10 en el mundo en ciencia de datos, top 1 en inteligencia de negocios en el mundo. ¿Ya? Y te cuento algo de él porque, digamos, también tiene que ver algo con tus medallas. Eh, Nosotros como comunidad eh, ayudamos un poco en la conexión con Bill Chimarza. Entonces, él se ofreció voluntariamente a dar una charla de 1 hora el año pasado. Eh, y la coincidencia es que en julio del 2023 se publica un libro, su libro en Amazon, y se llama Inteligencia Artificial y Alfabetización de Datos, cómo empoderar a los ciudadanos de la ciencia de datos. Eh, un tema increíble que en ese momento estamos hablando, julio del 2023, ¿ah? O sea, nos decía que pues lo que se está avanzando en el Perú está, pero extraordinario, apuntando a esas tendencias. Y luego cuando él postea, es un post un poco largo, él postea, pero sí te quiero leer una parte, porque digamos, creo que esa medalla, digamos, es tuya. Dice, aplaudo los esfuerzos de Perú por liberar valor económico de un recurso inexplorado pero valioso de su país, los datos. Pues habla un poco más justamente de los peligros, y después escribe, y en la educación, en el colegio y en la universidad, las iniciativas de datos abiertos, o sea, para que usen, para incentivar el uso, porque se está incentivando mucho el uso del colegio en las universidades. Es brillante, eh, impulsa los resultados responsables y éticos, empodera a todos a participar para ser parte del futuro del Perú. Muchos países, agencias gubernamentales y organizaciones sociales pueden aprender de los esfuerzos del Perú. Ah, lo Eh, máximo. Pásame ese post, por favor. Excelente, ¿no? sí, Excelente, claro, ¿no? claro. Porque él es una eminencia en estos temas, claro. No, o sea, y este señor pues escribe las tendencias, ¿no? Escribe las tendencias y yo creo que está un poco sorprendido de todo de toda este movimiento que se está dando aquí. Sí. Ahora, Américo, Eh, yo creo que el entusiasmo de las personas ante el reconocimiento del valor de los datos abiertos ha venido evidenciándose los últimos años. En los eventos de reconocimiento, muchos gobiernos regionales y municipalidades, a propósito de un comentario que pone Arturo Valencia, que me gustaría aquí leerlo, muchas municipalidades y gobiernos regionales, aún con quizá escasos recursos, comienzan a darle valor a los datos abiertos y a postular estos reconocimientos porque en realidad es el esfuerzo o sea, publicar datos no es tan fácil, ¿no? Hay que procesar la información, hay que tener ¿no? un cuidado en lo que se va a publicar, limpiar los datos para que, ¿no? O sea, las fuentes de los datos no necesariamente son siempre 100% pulcras, por decir así, ¿no? A veces se toman datos o se ingresan datos, ¿no? O se toman o se llenan datos del lado de la ciudadanía que no están completamente no ordenados. Entonces, o salen de diferentes fuentes. o salen de diferentes fuentes, Es bastante correcto. trabajo, es bastante trabajo, claro. Entonces, la magia de los datos abiertos, de aquí cito a Ray Burham cuando se publicaron los datos de la pandemia, ¿no? Y toda la algarabía que hubo detrás, porque el caso Open COVID fue un caso internacional. Estos chicos realmente hicieron hasta mapas con los datos. Siempre ellos indicaban que pasaban por un proceso de limpieza de los datos porque siempre había un porcentaje de error, no repetidos, michis, comas, en fin. Pero en ese camino, y nuevamente comentando sobre lo que acá indica Arturo, una barrera de acceso a las numerosas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, comentas son las tarifas. Sí, hay inteligencias artificiales que son gratuitas, pero cuando uno quiere más, sí hay que pagar. Eso se va a democratizar, créeme, o sea, ahorita estamos en el boom, pero eso se va a democratizar. Y si antes, por ejemplo, una licencia, no, hace muchos años se hacía esto, una licencia para poder operar tu computadora bordeaba, ¿no? Números que una persona de casa no podía pagar o un trabajador en común no podía pagar. Hoy eso es un alquiler muy económico, ¿no? Entonces, ¿no? Uno paga lo que consume. Entonces, eso va a cambiar, Arturo, creo yo, y rápidamente. Y segundo, yo sí creo que estas brechas que se pueden generar ante el avance
extraordinario de los temas digitales ya no solamente pasa por si tengo conectividad o por si conozco, ¿no? O sea, por si he impulsado mi talento digital, no. Eso nos puede pasar a todos. O sea, antes era, oye, las personas que no tienen conectividad, efectivamente, y eso continúa siendo así, las personas que no tienen cierta desventaja versus las personas que tienen conectividad. Eso continúa siendo así. Pero ahora, efectivamente, estamos entrando en una etapa en la que todos podríamos caer en esa brecha, ¿no? En esa brecha de pasa la inteligencia artificial generativa, es como un ejemplo, claro, ¿no? Y si yo en mi trabajo no conozco, no sé, o simplemente no me interesa, pues esa ola va a pasar, ¿no? Y las oportunidades a veces se pueden perder. Entonces, gracias Arturo por ese comentario, eso quería aquí comentar. Sí, sí, no, eso sí, es ya casi un cliché, ¿no? Quien te va a quitar tu trabajo, quien te puede quitar tu trabajo es otra persona que sepa usar inteligencia artificial. Claro. Correcto, no, no la inteligencia artificial, es correcto. Exactamente. Sí, sí, sí. Y Exacto. volvemos a lo que tú decías, ¿no? ¿Qué se recomendaría a las personas para que, o sea, comiencen en datos abiertos? Bueno, primero, primero tomar la decisión, creo yo. Luego que venga la curiosidad, luego vincularlo con mi propósito, ¿no? Y sobre eso comenzar a construir. Exacto, exacto, sí, muy buena recomendación. Eh, Ahora, digamos, para hablar ya de esta convergencia de datos abiertos con inteligencia artificial, bueno, ya hemos adelantado algunas cosas, eh, pero digamos, estamos en un momento en la historia humana que no se puede describir, porque inclusive, digamos, los grandes pensadores de ahora dicen, somos la primera generación de humanos que están mirando el nacimiento de una tecnología y su muerte. Antes era tan largo este proceso que luego pasaba la masificación y todo, que digamos, pasaban 2 generaciones para que algo termine y nazca otra cosa. Entonces, es un momento de verdad impresionante, la velocidad que nos estás contando también, claro, eso la vemos que está pasando en todo lo que es tecnologías emergentes, ¿no? Ahora podemos mandar a leer libros, que nos escriba un resumen ejecutivo, crear imágenes, hacer música, o sea, un momento de verdad para transformarse como persona, como persona. Ahora, no necesariamente uno tiene que cambiar su especialidad, uno utiliza su especialidad, pero de todas maneras tiene que abrazar estos cambios, si no, digamos, va a estar en desventaja, va a estar en desventaja. Entonces, en esta convergencia de datos abiertos y de inteligencia artificial, Maruja, yo he visto, por ejemplo, algunas tendencias europeas donde ya se comienzan a ver formatos estandarizados para justo el tema de telecomunicaciones, por ejemplo. Creo que se había encontrado una correlación por donde pasa la fibra óptica y el incremento de los puestos de trabajo fuerte. Entonces ya hay como un formato. O sea, se está mezclando ya muy fuerte los datos abiertos, la inteligencia artificial, ya casi como un binomio, casi como cuando hablábamos de datos abiertos de inteligencia artificial, datos el insumo de la inteligencia artificial. Ahora hablamos hasta para diferentes industrias, ¿no? Como es el caso de telecomunicaciones que te contaba. Entonces, en esta convergencia, ¿tú cómo ves esta convergencia? ¿Tienes algún pronóstico? Bueno, a ver, aquí quiero citar un estudio, así como cité el de McKinsey, que creo que es importante que le den una mirada. Es un estudio exclusivo de inteligencia artificial generativa y cómo es que viene comportándose esta adopción en industrias y empresas en general a nivel mundial. Hay otro estudio que es un estudio de Price que tiene que ver con cuáles son las preocupaciones o las principales preocupaciones de los tomadores de decisiones en las compañías en general. Y esto cruza directamente también con el Estado, porque en el Estado también se gestionan personas, recursos y quizá con mucho más impacto social en la vida de la gente. Entonces, una de las principales preocupaciones que hoy ronda alrededor de los tomadores de decisiones, gerentes generales, miembros de directorio, etcétera, es la velocidad del cambio, ¿no? Que hace muchos años mm, existía, pero no tan marcado como ahora, ¿no? Entonces, existen como tres grandes cosas que se están haciendo y que creería que pudieran constituir ese pronóstico que me preguntas, Américo.
Primero es que existe una obligación empresarial, una obligación del sector público, una obligación de nosotros personal de reinventarnos. Es decir, en general, la inteligencia artificial como un gran catalizador de cambio económico, tecnológico, social, de desarrollo, obliga a que las personas que nos encontramos en un momento de nuestras vidas en que necesitamos generar economía familiar, generar desarrollo en nuestras comunidades, en nuestras familias, tenemos la obligación de reinventar. El segundo tema es ser conscientes que estos cambios permanentes, o sea, vivimos en una época de cambio permanente y eso no va a cambiar, o sea, no nos vamos a mover de esta época, no vamos a volver a aguas calmas. Estamos en un momento en el que necesitamos terminar esta conferencia y comenzar a buscar aquello que me nutra y que me dé conocimiento para enfrentarme a un mundo que es altamente competitivo, como siempre lo ha sido, pero hoy con una mayor velocidad. Y finalmente, creería que pudiéramos hacer como una especie de ruta para esta reinvención. Si es que estamos en áreas a cargo de equipos, pues ¿cómo llevo a mi equipo a esta reinvención? ¿Cómo aprovecho la inteligencia artificial generativa en favor de aquello que hago, sea que estoy en la sociedad civil, en la academia, en el sector público y privado? ¿Cómo aprovecho y cómo impulso la apertura de datos para la toma de decisiones a nivel territorial, al nivel de la industria en la que me encuentro? Entonces, sí creería yo, Américo, que tenemos que ir en esa ruta, ¿no? O sea, el futuro es ahorita, ¿no? Antes decíamos el futuro es digital, no, el mundo es digital hoy, y creo que no necesitamos esperar otra pandemia para realmente tomar esta decisión de seguir adelante en ese camino. Y digamos, a estas personas con espíritu emprendedor, o ya que es emprendedor, digamos, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de emprendimiento digital, y, o sea, es una oportunidad, pero increíble, ¿no? Fuente de datos oficiales. O sea, no son datos de prueba, como antes teníamos solamente datos de prueba para poder hacer nuestros estudios o nuestros análisis. Eh, Tomabas una muestra, ¿no? la clásica Ahorita tenemos muestra. el listado completo. Entonces, mire, una recomendación, perdóname que te corte, Américo, que creo que es fundamental antes de que se me vaya esta idea, es que si yo determino la relación entre mi propósito y los posibles datos abiertos que apunten a mi propósito, pues lo primero que tengo que hacer ahorita es me meto a una solicitud de acceso a la información pública y pido que se publiquen los datos que apuntan a mi propósito. O sea, no te van a publicar los nombres y apellidos, pero por ejemplo, mi propósito, protección de niños, niñas y adolescentes en Internet, entonces, acto seguido, termino esta conferencia o esta entrevista y envío un pedido de acceso a la información pública para que se publiquen los datos de los últimos 5 años con respecto a grooming, sexting, no retos virales, todo lo que tenga el Estado respecto a ello. Entonces, encontremos ese propósito, ¿no? ¿En qué estamos trabajando hoy? Y pidamos esos datos porque es obligatorio del Estado abrir esa información. ¿Y qué vamos a descargar? Es como yo les decía, un archivito con un montón de datos y ahí, ¿no? Podemos gestionar cualquier tipo de mirada y estadística que necesitemos para ese propósito. Exacto, ahora ya, digamos, el momento es justo para las personas emprendedoras, es que no necesitan pertenecer pues a esta elite de personas especializadas, ¿no? Uno ya comienza a tener una idea de negocio, tiene que investigar, mirar los datos, el mercado de su tema, y no necesita ser especialista, hay datos que ya están ahí. Un ejemplo clarito, cuando vimos, una vez revisé el tema de los sismos, cuando uno ve sismos en las zonas, cuántos hay por cada una de las regiones, la parte geográfica, uno dice, entonces, mira, con vender mochilas de emergencia, o sea, salen ya cosas inmediatas, ¿no? Salen cosas inmediatas como negocio. Y así en cualquier tema, en la seguridad ciudadana también. Entonces, salen muchas ideas de negocio, así que el emprendedor aquí está en un momento impresionante. Totalmente, Américo. Y este emprendedor tiene un propósito. Tiene el propósito de llevar adelante, como comentas tú, no sé, algún emprendimiento alrededor digital, ¿no? De un componente digital, darle un servicio de prevención,
o no sé, de delivery, lo que fuera que sea mi idea de negocio, necesita información para construir mi estrategia, ¿no? Mi estrategia de despliegue, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos la forma de pedir, mediante acceso a la información pública, que se publiquen estos datos en la plataforma de datos abiertos. Entonces, ya los datos no son tan lejanos, como comentas bien, Américo, de emprendedores. Y creería yo que vamos también al camino de comenzar, y esto lo ayudará a la inteligencia artificial, de comenzar a diversificar los contenidos y la información en otros idiomas y también en lenguas originarias, que eso también lo comentaba por ahí Arturo en su pregunta. Sí, mira, Maruja, se nos ha pasado el tiempo rápido, una conversación bastante interesante con todo lo que nos estás contando. Y digamos, para ir cerrando y luego ver de repente algunas preguntas las que puedan alcanzar de las personas que están escribiendo, pero sí me gustaría hacerte esta pregunta. Mira, a ver, por algún motivo, Dios me ha dado un don especial, ¿ya? Para sentir y percibir algo grande cuando se está cocinando. Y la Ok. mayoría de personas siempre decimos, no me gustaría hablar de política, de esas cosas que siempre decimos, ¿no? Pero así como la inteligencia artificial es un trending topic, también, digamos, lo son un par de outsiders, uno en El Salvador en temas de seguridad ciudadana, el otro en materia económica, un poco radical pero en Argentina. Eh, que estemos o no estemos de acuerdo con ellos, digamos, son personas con mucha convicción. ¿Tú, Maruja, tienes algún proyecto político? En realidad no, o sea, a ver, todos hacemos política, creo yo, ¿no? O sea, creo que todos hacemos política. Todos hacemos política en la medida en que nos comprometamos con algo en lo que creemos. A ver, yo proyecto político, yo liderar un tema así con el título de política, no. Sin embargo, sí hacer incidencia política, incidencia pública. Poner este tipo de foros hacen que pongamos sobre la mesa temas de discusión que son no negociables, ¿verdad? Como les digo, protección de niños, niñas y adolescentes, participación de mayor cantidad de mujeres en tecnología, el poder apuntar hacia erradicar estos grandes problemas sociales. Entonces, ¿qué sí creo que podemos hacer desde el aspecto técnico, Américo siempre, y ustedes también siempre lo vienen impulsando, es poner nuestro conocimiento al servicio del país, ¿no? O sea, sin banderas políticas, poner el conocimiento técnico al servicio del país. Y creo que de alguna manera eso me ha permitido durante los últimos años estar, no casi 6 años en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, con cerca de 6 presidentes, no cerca, 6 presidentes en el Perú. Entonces, siempre si la política se relaciona con el amor al país, ahí voy a estar. Y mira, Américo, viendo así nomás lo que comentan aquí, está Mirta comentando cuáles son estas futuras áreas de investigación en el desarrollo de la inteligencia artificial que podrían tener impacto en la igualdad de género. Bueno, Mirta, hay muchos informes que se están haciendo hoy sobre la prevención de sesgos, ¿no? En la inteligencia artificial. Y creo que vinculando con el propósito, como comentaba antes, es algo que podemos pedir de información al Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Si existen ya ¿no? algunos antecedentes de utilización de inteligencia artificial para violencia contra la mujer, por ejemplo, ¿no? O qué se está haciendo en el tema de equidad de género. Y también, por ejemplo, acá comenta Arturo, el tema, mira, me encanta Arturo, que hace poco ha salido el sello de accesibilidad digital, espectacular, de verdad, muy, muy contenta de que se haya logrado publicar el sello de accesibilidad, porque eso garantiza que las personas con discapacidad puedan tener acceso a las plataformas y servicios digitales. Pues sería súper bueno, no existe como sello de datos abiertos, pero existe como reconocimiento, es algo que se viene trabajando ya hace años. Acá la comunidad que lidera Américo apoya muchísimo este tema. Y creo que es importante tener reconocimiento. ¿Por qué? Porque es ese plus del día a día que se puede lograr y hay ideas brillantes a nivel de provincias y de regiones. Yo de hecho soy de provincia, por eso siempre hablo de las provincias, soy de Piura, así que creo yo que tenemos gran riqueza y talento en nuestro país para llevar adelante estos temas, asociado con lo que acabas de comentar para hacer incidencia pública en decisiones que se pueden tomar desde la política. Y de verdad, Maruja, agradecemos mucho tu tiempo. Eh,
¿Vas a estar en el evento presencial de Seminarium? Claro que sí, Va a estar aprovecho para ahí Vinci Marzo a invitar también, a de paso, todos, a ver sí. Me toca si lo moderar un conocemos. panel, exactamente, Ah, me sí, toca, sí, he visto. sí, Vas a estar ahí, sí, en un panel de discusión. exactamente, Entonces es el ya, 20 de marzo. sí, el 20 de marzo. Ya nos vemos ahí en Lima el 20 de marzo en el Marriott, va a ser. Maruja, muchas gracias. De verdad que te agradecemos bastante que nos hayas acompañado esta noche y nos hayas contado tantas cosas. Que yo creo que nos van a servir y bueno, reconozco yo personalmente, te lo digo así por muchas personas con las que converso, reconocemos en ti ese liderazgo, cómo has llevado al país a que empiece a brillar con temas del mundo digital. Así que de verdad que te felicitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Américo. Quiero dejarlos con un pequeño mensaje. Hace poco escuché a un ministro decir que tendríamos que lanzar una campaña de hablar bien del Perú. Y de verdad que nuevamente, más allá de banderas políticas o lo que fuera, estoy de acuerdo con ese ministro. No voy a decir el nombre, pero espectacular porque creo yo que tenemos que querer a nuestro país y cuando salga, hace poco ha salido, y los invito a mirar, el ranking de datos abiertos y no, de la OCDE, y estamos ahí en segundo puesto, y estamos en primer puesto de los países no OCDE para el de gobierno digital. Entonces, muchas cosas positivas que contar. Gracias, Américo, por esta invitación y muy contenta, encantadísima de volver a estar con ustedes en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias, Maruska. Cuídate. Muchas gracias ya no te quitamos más tiempo. Cuídate, Maruska. Gracias, hasta luego, Américo. Nos vemos. Un gusto. Chao. Muchas gracias a todos. Estamos dejando abiertos nuestros 4 eventos, lo pueden ver en, el, en YouTube, los 4 eventos previos a y pueden aprender algunas cosas de lo más básico hasta un poco más avanzado. Ahí les dejamos el link del YouTube, del canal. Este video también va a quedar grabado ahí. Muchas gracias a todos. Chao, nos vemos. Cuídense.